Los trabajadores y trabajadoras y la población en general sufren daños y contraen enfermedades causados por el contacto con sustancias químicas tóxicas presentes en los lugares de trabajo o que pasan al medio ambiente como residuos a partir de esos procesos industriales. A esto llamamos riesgo químico. ISTAS organizó un foro para abordar el problema del riesgo químico y su prevención y hemos seleccionado algunas intervenciones de ese foro porque pensamos que es un problema fundamental de salud pública, laboral y ambiental al que tenemos que hacer frente tanto desde el mundo del trabajo como desde las instituciones científicas y sociales. Estimaciones muy prudentes señalan que más de 4.000 trabajadores y trabajadoras mueren cada año por enfermedades derivadas de la exposición a sustancias químicas. Más de 33.000 enfermedades profesionales, enfermedades derivadas del trabajo, se estarían produciendo en nuestro país, aunque no se estuvieran reconociendo, derivadas también de la exposición a productos tóxicos, y alrededor de 18.000 accidentes de trabajo. Casi el 50% de los trabajadores de la construcción expuestos a sustancias químicas y más del 42% de los trabajadores y trabajadoras de la industria expuestos a sustancias también químicas. 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras expuestos a sustancias cancerígenas en su trabajo. Todos ellos datos que impactan, que señalan la importancia que esto tiene desde el punto de vista, como os decía, sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral. También desde el punto de vista ambiental y de la salud pública. Más del 80% de los ciudadanos y ciudadanas respiramos aire que contiene contaminantes por encima de lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Miles de muertes se estarían produciendo en las ciudades, en personas que habitan en las ciudades, por exposición a contaminantes ambientales derivados, por ejemplo, y muy fundamentalmente, del tráfico de vehículos. 150.000 sustancias químicas se utilizan en Europa y más de 90.000 de ellas en España. Solamente 141 cuentan con la evaluación según señala el reglamento REACH recientemente promulgado por la Unión Europea. Y menos de 800 cuentan con un valor límite ambiental para controlar los contaminantes, para controlar los niveles de exposición en las empresas. Mal abordaje en la prevención de riesgos laborales, escasa información y problemas de control de las administraciones. Este es el horizonte. El sistema que tenemos ahora de evaluación y gestión de riesgo químico es reactivo y no respeta ni la ciencia, ni la innovación, ni la prevención. Y el conocimiento que tenemos durante los últimos 30 años ha crecido mucho y la ciencia y la política, la normativa, no ha crecido igualmente. Y hace falta nuevas perspectivas, nuevos métodos y colaboraciones que nos permitan disfrutar de las sustancias químicas mientras minimizamos los riesgos y las consecuencias. Y el reto aquí son los productos sostenibles y la química verde. ¿Cuál es el problema? El problema es un sistema reactivo y hay 3 fallos claves en este sistema reactivo. El primero es el vacío de datos. O sea, hay poca información toxicológica de las sustancias, poca información de la exposición y su utilización a lo largo de la cadena de suministros. No sabemos ni cuáles sustancias se utilizan en cuáles productos y ni los procesos de producción de los varios componentes de una sustancia o una preparación. Y lo que decimos es que sin datos y sin información es imposible gestionar las sustancias tóxicas. La investigación y los datos por su cuenta no va a prevenir el riesgo químico. El segundo problema es el vacío de seguridad. O sea, contrario a los plaguicidas y los productos farmacéuticos,
Para los productos químicos industriales no hacen falta pruebas de seguridad ni de eficacia. Y aun cuando hay información, se supone que las sustancias son seguras hasta que se demuestre el contrario. O sea, la responsabilidad cae en el gobierno, en los trabajadores, en los consumidores y en el medio ambiente para demostrar los riesgos a un nivel de prueba muy alta. El vacío de seguridad aún es más grande cuando hablamos de productos de la nanotecnología, que no tenemos ninguna información de la exposición ni la toxicología de los productos de nanotecnología. En España, la dimensión de la industria química serían 2.289 empresas fabricantes e importadoras, que fabricarían o importarían unas 90.000 sustancias, aunque en cualquier caso, hasta que no termine el proceso de registro REACH en el 2018, no podremos tener datos fiables. También se desconocen en Europa, al igual que en Estados Unidos, las características peligrosas, tóxicas y ecotoxicológicas de la amplia mayoría de las sustancias. De hecho, de las 146.000 sustancias que he mencionado antes, solo hay evaluaciones de riesgo completas de 141 sustancias. 146.000 en el mercado, 141 con evaluaciones completas. Parece que es habitual que en torno a un tercio de la población trabajadora no haya recibido información sobre los riesgos laborales ni sobre los riesgos químicos, que más de la mitad desconozca prácticamente de manera generalizada cuáles son los síntomas de la intoxicación aguda de los productos que utilizan, o el 70% de intoxicación crónica. No se conocen, prácticamente uno de cada dos, no se conocen las medidas de seguridad cuando se utilizan los productos y la formación no llega a todos los trabajadores. No todos los daños a la salud recogidos o producidos en España se notifican como enfermedades profesionales. El ordenamiento jurídico, que a veces no está muy en relación con el sentido común, también hace que se notifiquen daños a la salud producidos por agentes químicos, se notifiquen como accidentes de trabajo. El concepto de enfermedad profesional es restringido. ¿Esto qué quiere decir? Que determinados daños que todo el mundo entendemos como enfermedad, en nuestro sistema jurídico se notifiquen como accidente y son daños producidos por el contacto, la inhalación de sustancias químicas. En el año 2008 se notificaron 12.539 accidentes de trabajo producidos por contacto o inhalación con sustancias peligrosas. Los estudios científicos disponibles en España, que los hay, no muchos, pero los hay, indican que existe una amplia y variable contaminación humana por compuestos químicos ambientales. Lo de amplia se podría sustituir fácilmente y estrictamente por generalizada. La contaminación de los ciudadanos y ciudadanas en España, como en muchos otros países del mundo, es generalizada, no es excepcional, no es minoritaria. Y lo de variable se podría traducir también por desigual, como veremos dentro de medio minuto. En los pocos estudios que se han hecho en muestras representativas de población general en España y en otros países, pero en el caso concreto de Cataluña, detectamos compuestos como el DDE, el principal metabolito o producto de degradación del plaguicida DDT, en la totalidad, en el 100% de ciudadanos mayores de 18 años. Y algunos policlorobifenilos, como el PCB 180, en el 100% de la población. El DDT, que como decía Dolores se prohibió hace unos 30 años, lo detectamos en el 88% de la población. 30 y tantos años más tarde, el DDT se detectaría perfectamente en más del 88% de los aquí presentes. El hexaclorobenceno lo detectamos en el 98%, el beta-hexaclorociclohexano en el 97% de la población general sana de Cataluña y el gamma-hexaclorociclohexano o lindano en el 40% de ciudadanos. Las concentraciones son relativamente bajas en una amplia mayoría, lo cual significa que en una importante minoría son mucho más altas.
Estudiamos solo 19 compuestos, porque la tecnología necesaria es compleja y cara. De los 19, 8, cada uno de 8, se detectó en más del 85% de la población. Y como he dicho, nadie estaba libre de alguno de los 19. En concreto, el 100% de la población general presenta 3 o más compuestos. Hemos calculado que existen aproximadamente un 30% de enfermedades profesionales de las que se reconocen cada año en Europa que están estrechamente relacionadas con la exposición a sustancias químicas. Es decir, que 1 de cada 3 enfermedades está relacionada con la exposición a sustancias químicas en el trabajo. Cada año en Europa se dan 74.000 muertes derivadas de la exposición a estas sustancias químicas peligrosas en el trabajo. En salud laboral tenemos el mismo problema que en todas las ciencias, pero en la ciencia médica en especial, que ha habido una ausencia de investigación específica en la salud de las mujeres que las ha hecho invisibles en muchos aspectos, biológicos, clínicos, psicológicos, sociales, culturales, laborales y medioambientales. Y hasta los años 90, como nos enseñaron que hombres y mujeres eran iguales, pero esta igualdad tiene un gazapo, que es esconder la diferencia, pues dijeron que si estudiábamos un hombre, ya estudiábamos una mujer. Y estudiar las enfermedades y el procedimiento diagnóstico era neutro. Por lo tanto, hay muchos sesgos de género en la medicina. No solo el hecho de que no estén incluidas las mujeres en las cohortes de investigación, que también pasaba en salud ocupacional, sino también que hay muchos problemas de morbilidad diferencial, de condiciones de vida y trabajo que no han sido bien estudiadas. En una revisión de 1.233 trabajos epidemiológicos sobre cáncer ocupacional hasta el año 90, solo un 14% presentaban algún análisis de resultados con mujeres blancas y solo el 2% con mujeres de otras etnias. Solo conocemos lo que se indemniza, que es una triste realidad. En este gráfico podemos observar incluso el aumento dramático en casos de indemnización desde los años 90, mediados de los 90, 95, 97, hasta el 2005. Vemos que ha habido un aumento notable en el número de indemnizaciones debido a enfermedades profesionales. En una encuesta nacional encargado por el Ministerio de Trabajo en el año 2003. Se vio, por ejemplo, que un 13,5% de los trabajadores de empresas privadas están expuestos a 1 o más agentes cancerígenos en su lugar de trabajo. 2,5 millones de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos en el trabajo. Y aquí nos atrae la atención el hecho de que 70% de los trabajadores expuestos son trabajadores manuales. En 1940, un toxicólogo, Hooper, estadounidense, publicó un libro sobre tumores laborales y hablaba de carcinógenos muy importantes que lo causaban, que creaban problemas, y presentaba otros de los que había cierta evidencia, pero no suficiente. Y en la diapositiva italiana hemos visto ejemplos de bencidina, benceno y diésel, y el amianto también estaba en la lista, pero Hooper estaba hablando ya de otros temas, de los disruptores endocrinos vinculados con el cáncer de mama, de polvo de metales y otros materiales, con lo cual ya hace 60 años había evidencia de los carcinógenos que todavía no hemos abordado con eficacia todavía. ¿Y por qué hemos sido tan lentos al hacerlo?
En primer lugar, se pasa por ignorar el problema y luego, si se plantea, pues se niega que sea un problema grave y se obvian todos los factores de riesgo de los que hemos hablado. Luego se crean comités que lo que van a hacer es demorar la toma de acciones, aunque la prueba científica haya existido desde hace décadas. Pero lo más grave, se pueden rebatir los argumentos, se intenta manipular la ciencia con financiación de investigadores, controlando la investigación e incluso estas publicaciones las publicas para poder decir lo que quiera e influir en revistas médicas y desde luego van a influir a los poderes públicos sembrando la incertidumbre. Utilizamos una herramienta principal que se llama la evaluación cuantitativa de riesgos para determinar si hay bastante riesgo para actuar, o sea, si las sustancias requieren o no intervención normativa. Y hay varios problemas con este sistema. O sea, es un enfoque en la exposición segura que corresponde a un riesgo aceptable, o sea, definida políticamente. Y para el trabajador que sufre de cáncer, pues el riesgo no es aceptable, pero los funcionarios deciden que es aceptable que 1 de cada 1000 personas mueren o sufren del cáncer a causa de la exposición. O sea, no es una determinación científica, es una determinación política. Las sustancias son seguras hasta que se demuestran peligrosas. La falta de información se equivale a falta de problema. La falta de evidencia se equivale a la falta de problema. Mientras existe incertidumbre, se supone que no hay problema. Y simplemente hay demasiadas sustancias químicas con pocos datos sobre impactos y sobre salud o medio ambiente para esperar que la ciencia va a poder medir los riesgos de cada uno adecuadamente. Y nosotros vemos esto como una falta de diseño y responsabilidad. O sea, si las sustancias tóxicas se están acumulando en nuestros cuerpos, en nuestros hogares, en los ríos, en las montañas, eso es un problema de diseño. O sea, si se cae un avión, se piensa que es un problema de diseño. Lo mismo con las sustancias tóxicas. Si están causando problemas, es una falta de diseño y también es una falta de responsabilidad. La industria química quiere pasar la responsabilidad a lo largo de la cadena de suministro. O sea, la responsabilidad ahora es la responsabilidad del trabajador o el consumidor o la empresa de venta al mayor. No es la responsabilidad de los que diseñan las sustancias, no es la responsabilidad del gobierno, es la responsabilidad de otra persona. Y eso lo tenemos que cambiar. Ahora ya debo decir que el modelo de actuación higiénica, el modelo de actuación preventiva de la higiene industrial ha cambiado, o yo podría decir más bien que está en trance de cambiar. Pero debo decir que haya cambiado el modelo no quiere decir que haya cambiado la práctica higiénica, porque lamentablemente es que práctica higiénica en España no hay. La anterior se murió porque era muy costosa y muy compleja técnicamente, y la nueva, si es que la va a haber, todavía no ha arrancado. Pero al menos en los círculos más informados ya hay un modelo alternativo que va a permitir además superar algunas de estas dificultades que han hecho que esta práctica se muriera. La práctica higiénica tradicional tiene como núcleo la evaluación de la exposición. La evaluación de la exposición, saben ustedes que consta de 2 fases: medir la exposición y compararla con el valor límite. Es decir, medida y valoración. Y el planteamiento es: lo esencial es evaluar la exposición de esta forma, y luego, si y solo si la exposición supera el valor límite, entonces hay que determinar qué medidas preventivas hay que adoptar y adoptarlas.
Esto a mí me parece que es muy importante, esta formulación, tal como yo lo veo, es sí y solo sí. El sistema de valores límites se ha convertido en la piedra angular de estas estrategias, a pesar de las limitaciones y de las debilidades que creo que han demostrado a lo largo del tiempo. Y esto ha sido así hasta el punto de que en estos momentos todavía de alguna manera no se concibe la evaluación de riesgos químicos si no es a través de una estrategia de tipo cuantitativo, una evaluación de tipo cuantitativo con utilización de los valores límites. Desde el punto de vista de lo que es un valor límite y en su definición más esencial, representan exposiciones por encima de las cuales la salud del trabajador puede, no necesariamente va, a deteriorarse juzgando, y esto implica una evaluación en base a la evidencia científica. Y esto implica que a medida que la evidencia científica va cambiando, el valor límite también debe cambiar. Tienen 3 componentes, no solo 2. Los 3 componentes es la concentración permisible de la sustancia química, un tiempo aceptable sobre el cual el trabajador va a estar expuesto, y finalmente el trabajador mismo. No es solo la exposición y el tiempo, sino el trabajador individual y dónde está trabajando. Por eso a veces hay para una misma sustancia un valor límite que puede cambiar dependiendo de qué industria sea. El valor límite es uno de los medios para alcanzar el fin de prevención, pero no es prevención. Si encontramos que un trabajador no está por encima de un valor límite, eso no quiere decir que estemos previniendo que pueda desarrollar una enfermedad. Hay una práctica de la prevención que se basa más en la burocratización que no en la finalidad preventiva. Se toma la actividad preventiva, la evaluación de riesgos, como un instrumento y no como un fin y no como un instrumento, que es exactamente lo que nos propone la ley. El objetivo, en la mayoría de ocasiones, no es tener eficacia o calidad o generar una acción, sino cumplir la ley, porque la Inspección de Trabajo, en definitiva, vendrá y será lo que nos pedirá. La mayoría de ocasiones no se cuenta con los protagonistas. Seguimos teniendo, y en este riesgo, quizá un modelo tecnocrático. En la práctica, todo y que no en la teoría, que cada vez más en las definiciones se incorpora la necesidad de la participación, pero en la práctica no se ve como una necesidad, sino más bien como una molestia o como un problema. Y, por lo tanto, no acabamos de conseguir tener este espacio. Hay una oposición que en ocasiones responde a ese modelo tecnocrático, pero que en otras ocasiones responde a la necesidad por parte de la empresa de no dejar que los trabajadores y trabajadoras, que en definitiva son protagonistas, puedan intervenir en algo que para ellos es fundamental, que es la organización del trabajo. No tenemos información de calidad. Es habitual que los delegados y delegadas de prevención reciban fichas que son incompletas, que son obsoletas, que no están actualizadas, que no contemplan lo mínimo que tal, que no están en un idioma, y además esa información la reciben después de un periplo absolutamente interminable, puesto que esta información no es transparente. No hay conciencia por parte del empresario, sobre todo el que no pertenece al sector de la industria química, por parte de la empresa, no hay conciencia de los riesgos químicos, de los riesgos derivados de agentes químicos. No hay conciencia y, por tanto, no hay preocupación por ese conocimiento. Usted podrá concertar una o varias especialidades. Dentro de una especialidad podrá concertar una o varias actividades preventivas. Lo que no puede es, dentro de cada actividad preventiva, escoger lo que quiera o excluir lo que considere, como si esto fuera un contrato civil común. Por lo tanto, si se concierta higiene industrial y evaluación de higiene industrial, usted no me puede excluir aquellas mediciones higiénicas que son absolutamente necesarias o imprescindibles para saber lo que está ocurriendo en su empresa.
cómo mágicamente desaparecen las enfermedades profesionales y se convierten en contingencias comunes. Bueno, habría que ver casos y tal. De esto se habla, efectivamente. Se está hablando de que no se declaran todas las enfermedades profesionales. Y es cierto, esto es un problema que habrá que resolver, que tenemos que resolver. Pero, ojo, yo como técnico de prevención de la Sociedad de Prevención y en un foro que se llama Retos de la Prevención del Riesgo Químico, a esto, sin quitarle la importancia que tiene, lo que sí que quería transmitiros es que, ojo, se declaren o no, hay que prevenirlas. Y ahí es donde hay que volcar esfuerzos. Que el resto está mal, que no se estén declarando todas, habrá que luchar porque se declaren, ¿no? Y se dé el tratamiento que se tenga que dar. Pero ahí, si se llega a ese punto es porque está fallando la prevención, con lo cual, prevención, hacer prevención. No podemos olvidarnos de un elemento, que es el tema de la necesidad del reconocimiento por una razón que yo creo que además debe ser central, y ahí ya estaba mi propuesta, ¿no? Por una razón de justicia social. En este momento, cuando hacemos la mirada atrás y vemos que hemos avanzado en relación al tema del riesgo químico y cómo hemos conseguido visualizar, no podemos olvidarnos que hemos visualizado a partir del daño que han sufrido trabajadores y trabajadoras y que en definitiva ha supuesto una pérdida de calidad de vida y de su salud, que eso se tiene que reconocer. Los documentos de gestión de la prevención, un sistema de mejora continua, no pueden ser documentos estáticos. Siempre nos olvidamos, en la mesa anterior se ha hecho mención a ello, al seguimiento. Es decir, desde el punto de vista de la inspección, el punto de vista de una empresa no debe valer solo si existe la evaluación, si existe la planificación, sino el seguimiento de las actividades preventivas, que está al mismo nivel que el resto de las obligaciones. La prevención de las enfermedades profesionales es algo más que el cumplimiento de una normativa. Yo recuerdo aquí que el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que se está obligado a tomar las medidas necesarias, vengan o no vengan en la norma. Las medidas necesarias, concepto jurídico que además ha utilizado últimamente el Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Europa y en España muy especialmente? Porque en España la labor de difusión del reglamento REACH ha sido bastante deficiente. Pues lo que ha ocurrido es que las empresas químicas de tamaño grande, mediano, eran conscientes de la aplicación de REACH. La mayor parte de las restantes empresas no son conscientes de la aplicación de REACH, es decir, que prácticamente ninguna ha hecho preregistro de estas sustancias y hay muchos que son importadores de sustancias o fabricantes de sustancias y no lo saben. Esto tiene importancia porque hay un principio que está en el artículo 5 del reglamento REACH, que es no data, no market, o sea, no está prohibido comercializar una sustancia, un producto o un preparado, una mezcla, perdón, o un artículo cuando se deba registrar que no haya sido registrado. El reto aquí son los productos sostenibles y la química verde. Los usuarios no necesitan las sustancias, necesitan la función, el servicio que aporta esa sustancia. Y si pueden tener esa función a igual función tecnológica y igual de precio, mejor. Si baja los impactos ambientales, los programas voluntarios son muy importantes para sacar datos sobre sustancias, evaluarlos, programas de prevención. Son todo parte de un conjunto de normativa y de prevención, pero hace falta también normativa. Bueno, en Estados Unidos como en Europa, la innovación ha ocurrido al nivel del Estado, como en Europa al nivel de los países miembros de la Comunidad Europea. Dada la lentitud de la normativa federal, los Estados han comenzado a actuar por su cuenta, como siempre ha sido el caso en Estados Unidos. La innovación en normativa siempre ha tenido lugar primero en los Estados y luego el gobierno federal al final actúa.
Hay más de 1000 propuestas y normativas actuales en los últimos 20 años al nivel de Estado. O sea, prohibiciones de sustancias particulares, el mercurio, el plomo, los pirorretardantes bromados, el bisfenol A, los talatos, normativas sobre producción limpia o reducción en uso de tóxicos, compras preferibles, tecnología limpia. Tenemos una nueva normativa en Massachusetts que se trata de alternativas a las sustancias tóxicas, o sea, las alternativas más seguras. Lo más interesante de esa normativa, el borrador de normativa, es la coalición de ONGs, de sindicatos y de grupos de enfermedades en Massachusetts, que tiene más de 100 y pico organizaciones en una coalición que se llama la Alianza para un futuro más saludable. Tenemos que ir hacia una política integral sobre riesgo químico. Yo diría que la forma en que gestionamos las sustancias químicas es incompatible con la salud, con la innovación, con la ciencia y con la sostenibilidad. Y tenemos que empezar estableciendo un objetivo generacional de lo que queremos alcanzar, en vez de una predicción de los problemas en un futuro incierto. Pensamos de forma amplia y proactiva y con el enfoque en soluciones. Y empezamos a pensar en la ciencia para informar las decisiones, pero no para tomar las decisiones. Y enfoque en oportunidades para prevención. O sea, ¿cuáles son los aspectos de esta política integral? Primero es abordar todas las sustancias químicas independientemente de su jurisdicción, desde una perspectiva integral, incluso aquellas que son relativamente benignas. O sea, no solo debe abordar los peligros crónicos, sino también los peligros físicos y agudos. Establecer procesos que permitan una rápida evaluación, priorización y toma de decisiones teniendo en cuenta la toxicidad inherente, los peligros intrínsecos de las sustancias, sus usos, sus funciones y sus exposiciones potenciales durante la fabricación, utilización y eliminación. Tenemos que invertir también en la prevención, pero solo si el riesgo no se puede eliminar, se considera el control de uso o exposición. Bueno, deben de asegurar una recogida y diseminación adecuada de los datos a lo largo de la cadena de suministro, garantizando el libre acceso a la información. Tenemos que establecer procesos de transición de uso de las sustancias, comenzando por las sustancias de más alto peligro. Y tenemos que tener procesos de evaluación y comparación de alternativas rápidas. No podemos seguir adelante con el sistema de evaluación cuantitativa de riesgos si queremos evaluar de forma rápida y de forma preventiva las sustancias. Y debe de promover la investigación y la innovación. Y estas iniciativas pueden impulsar el desarrollo de sustancias más seguras y compatibles con el medio ambiente. ¿Cuáles son las transformaciones que hacen falta para efectuar ese cambio a la política integral? Primero, tenemos que transformar la normativa. Tenemos que identificar las buenas prácticas y modelos de innovación, eliminar la dinámica desarticulada de gestión. Tenemos que controlar las fuentes basadas en productos por el rediseño. O sea, en vez de intentar controlar las exposiciones de los productos, tenemos que rediseñar los productos. Tenemos que buscar una alternativa. El moderador la apuntaba al comienzo de la mesa. ¿Cuál es la alternativa en esta fase? Los métodos simplificados de evaluación del riesgo químico. Entendemos por métodos simplificados, como él decía, aquellos que no requieren medida de la exposición. No es necesario medir la exposición. ¿Y qué me proporcionan estos métodos? ¿Cuáles son sus utilidades? ¿Para qué me sirven? Me sirven para dos cosas muy importantes que están relacionadas con los objetivos de la evaluación de riesgo a los que yo me refería antes. Me ayudan a especificar el inventario de medidas preventivas apropiadas y por comparación con este inventario identificar los factores de riesgo presentes que, como hemos dicho, son
las medidas que todavía no están adoptadas, las que corresponden a las buenas prácticas y no están adoptadas. Y por último, me permite también estimar el nivel de riesgo potencial y, por tanto, establecer la prioridad de las medidas preventivas. Hasta tal punto que en ocasiones el coste de la medida de la exposición compite con el coste de la propia solución de los problemas. Es decir, a veces es casi más caro hacer la evaluación de la exposición que hacer la corrección de la situación adoptando las medidas preventivas que corresponden a las buenas prácticas. Los métodos simplificados no sustituyen totalmente a la evaluación de la exposición, la sustituyen en esta fase inicial, pero no totalmente, porque la evaluación de la exposición, la evaluación detallada, entendiendo por evaluación detallada aquella que comporta medición de la exposición, se debe llevar a cabo tras la adopción de las medidas preventivas pendientes para comprobar su eficacia, algo a lo que estamos obligados, comprobar la eficacia de las medidas que adoptamos. Y en este caso hay un procedimiento sensible para comprobar esa eficacia. Es fundamental que no adoptemos enfoques individualistas, que no privaticemos los riesgos químicos, todo lo contrario, que organizaciones como ISTAS se opongan con rotundidad a estos ejemplos de privatización, de medicalización, de biopolitización de los riesgos químicos, para incentivar con mucha más ambición política, porque si no lo hace ISTAS, pocas otras organizaciones en España lo harán, y quizá en el mundo, políticas, si me permitís el pleonasmo, políticas auténticamente poblacionales, porque aunque parezca un contrasentido, existen muchas políticas individuales que lo que intentan es responsabilizar a los individuos exclusivamente o incluso culpabilizar a las víctimas. Pedimos más políticas causales, más políticas que actúen sobre las causas de la contaminación química, del riesgo químico, y no tantas políticas de consecuencias y de paños calientes. Es que hay pruebas y evidencia científica sólida en una serie de campos sobre una serie de sustancias y procesos y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar acciones y el primer paso tiene que ser la prevención. Habrá campos en los que no hay suficientes datos científicos y sí que habrá que seguir investigando. No obstante, hay investigación suficiente para hacer las cosas ya. Es completamente cierto que no tenemos que dar por buenas todas aquellas prácticas que estamos utilizando porque las hemos utilizado desde siempre. Lo que pasa es que también es cierto que en general todos tenemos una resistencia muy importante al cambio contra la que tenemos que luchar y eso también hay que tenerlo en cuenta. Al final no podemos excusarnos en que la ciencia tiene que dar respuestas. La acción es necesaria. Yo creo que la acción debe complementar ese avance de la ciencia que en muchas ocasiones se reclama como única y exclusiva fuente para avanzar o para generar mejoras o prevención, ¿no? Una empresa en la que empezamos a preguntar sobre los productos químicos, el empresario se puso nervioso y al final acabó diciendo, oye, es que ahora que lo estoy pensando, igual es que no hace falta ninguno, ¿eh? Y los eliminaron todos. Las enfermedades profesionales son una calificación de seguridad social. Yo creo que nos debemos mover más en el concepto de daños derivados del trabajo y no circunscribirnos a la influencia que está teniendo la catalogación o las categorías jurídicas de seguridad social en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Cualquier posible daño derivado del trabajo se tiene que prevenir y adoptar las medidas necesarias, aunque no estén en la norma, por duro conceptualmente que se pueda servir eso, pero usted lo que tiene que hacer es garantizarme la seguridad y salud por los medios que sean necesarios. El cáncer es también una enfermedad centinela, es decir, que es una enfermedad a la que la gente le presta atención. Además, es una enfermedad trágica en lo que respecta a las consecuencias que produce y las causas. Por lo tanto, se puede defender que se pueden prevenir y a través de la prevención del cáncer también estamos defendiendo la prevención de enfermedades laborales.
Además, hay algo muy importante, que es un tema que es muy importante para la opinión pública. En todos los sondeos que hacemos de la opinión pública nos dicen que están preocupadísimos por el cáncer y además están sumamente preocupados por las causas del cáncer que surgen de procesos industriales y compuestos industriales. No obstante, cuando se intenta hablar solamente de los cánceres laborales, de los cánceres ambientales de la sociedad, baja el nivel de apoyo de la opinión pública, con lo cual yo apoyo la idea de que hay que forjar una alianza entre el mundo laboral y los medioambientalistas en el mundo, porque tenemos un tema común que es la prevención del cáncer debido a la exposición de compuestos químicos y procesos industriales. Los ONGs también tienen varias acciones. La preocupación sobre la acumulación de las sustancias en los hogares, en la sangre y los impactos ha motivado al público y a los ONGs para enfocarse en la química más segura. En Canadá hay una fuerte coalición de ONGs y trabajadores enfocado en la prevención y esa coalición ha existido durante 20 años. Un grupo que se llama Acción para la Producción Limpia en Estados Unidos ha creado una herramienta que se llama Green Screen, la evaluación ecológica para determinar las sustancias prioritarias y evaluar alternativas. La red de edificios saludables de Estados Unidos ha creado una base de datos que se llama FAROS, una herramienta para evaluar los productos de construcción a lo largo del ciclo de vida y, por supuesto, las herramientas de ISTAS, las herramientas de riesgos, que es una herramienta de la más avanzada del mundo. Creemos que debemos elaborar en España una estrategia para la prevención del riesgo químico. La elaboración de una estrategia siempre es menos que una ley, pero sí tiene una serie de virtudes que yo creo que necesitamos. Primero, una visión integral del conjunto de las administraciones sobre qué es riesgo químico, de dónde se origina y cuáles son las formas de actuar sobre él. Después, objetivos para cada administración en función de sus competencias. En esas funciones tenemos que conseguir un modelo donde sepamos lo elemental, quién, cuándo, de qué manera, con qué recursos hace cada cosa. Una estrategia tiene un elemento fundamental, que es fijar objetivos a muy largo plazo, también a corto, y indicadores. Uno de los déficits que también advertimos en el estudio elaborado es que no estamos procesando todavía la información de forma que sea accesible para todas las administraciones y que además nos permita tener una visión amplia y con criterios homogéneos de cuál es la realidad. Y, por otro lado, una estrategia también debiera permitir, y esto para el sindicato es importante, la participación de los agentes interesados. Y yo creo que la participación de los agentes interesados es fundamental para poder abordar estos riesgos tan multicausales como es el riesgo químico. Che ancora non si può capire, non si può vedere, ma c'è, e da qualche parte viene verso di te, non è negli